Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco nos comparte su experiencia en la pastoral juvenil y nos lleva a entender la necesidad de revitalizar y rescatar los grupos de jóvenes, alejándolos de la monotonía y del puro entretenimiento. ¿De qué manera podemos lograr que ellos tengan un profundo encuentro con Dios, que transforme sus vidas, sus corazones, estableciendo convicciones que les mantengan aferrados a la iglesia? Por eso es tiempo de rever los programas para darle una nueva vida a nuestros grupos de jóvenes. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Que podamos reavivar los grupos juveniles. Creo que voy a poner mi granito de arena y no tienes que estar en un grupo juvenil para que puedas quedarte. La realidad es que si tienes hijos jóvenes, tienes hijos adolescentes, estás en una iglesia donde hay grupo de jóvenes, o sea, te vas a dar cuenta que todos estamos aludidos en esta vaina, ¿no? Todos estamos aludidos. Y quiero que sepas que esta es una de las áreas más difíciles, ciertamente, de las iglesias evangélicas, por lo que corresponde a lo que es la juventud en sí misma, ¿no? Lo que es la adolescencia en sí misma. Así que quédense, por favor, de verdad se los pido, les va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer una pequeña vigilia, les prometo que no nos vamos a extender mucho, pero este trabajo que les voy a presentar fue el trabajo de años de consolidación en mi ministerio pastoral y que vi fruto inmenso. Es decir, vi un despertar poderoso, inmenso en los jóvenes. Así que si eres pastor de jóvenes, si interactúas con jóvenes en la iglesia, si tienes algún amigo que es pastor de jóvenes, o si te has preguntado qué hacer en el grupo de jóvenes, quédate, por favor, quédate. No va a ser la clásica reprimenda de que eres un joven estúpido. No. Te voy a dar elementos concisos, de mi trabajo pastoral. Y bueno, yo ya no soy pastor, pero creo que a alguien le puedan servir, ¿no? Todo este trabajo va a quedar, por supuesto, en mi página edgarpacheco.com y estoy haciendo esta transmisión porque mañana no voy a transmitir, entonces quiero atajar esta área hoy, mañana salgo de viaje, así que por favor quédense, pasen la voz, díganle que ya estamos por acá en Sonic Jocan, y bueno, vamos a bancárnosla a full como corresponde. Hoy no es un live de cháchara, hoy no es un live de risas, hoy no es un live de cotorreo, hoy es un live muy serio. Me interesa realmente este tema. Mis últimos 2 trabajos pastorales los hice en iglesias con jóvenes, una de las iglesias más grandes del norte de México, la iglesia metodista. Llegué a trabajar ahí hasta con 150 jóvenes. Después trabajé con otra iglesia metodista, cerca de 30 o 40 jóvenes. Entonces mi trabajo con la pastoral juvenil ha sido muy, muy amplio, ¿no? Casé a muchos de ellos, trabajé con muchos de ellos de cerca, los vi llorar, los vi crecer, los vi tomar sus carreras. Me empapé muchísimo del trabajo, pero ciertamente es uno de los trabajos más difíciles que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Muchas veces nosotros, los que estamos desde afuera, ¿no? Viendo a los jóvenes y viendo a los líderes de jóvenes, pensamos con cierta justificación que actúan como tontos, como estúpidos. Es verdad, muchas veces es verdad, pero no entendemos lo que ha ido pasando en las últimas décadas en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas básicamente pasamos de estar ayudando a los jóvenes a entretenerlos, porque todos mismos entramos a una vorágine destructiva de aburrimiento a causa de que estamos buscando la dopamina. Entonces la iglesia que no se mete en esa búsqueda de dopamina termina obviamente perdida, ¿no? Por eso vemos a las mega iglesias que tienen estos grandes shows, pero los jóvenes siguen estando huecos, fríos, no encuentran respuesta, tienen crisis existenciales, nihilismos teológicos, y quiero básicamente ayudarles con eso. Si tienen de verdad hijos jóvenes, creo que esto también les va a interesar muchísimo. Esta no es una panacea de que Edgar nos va a dar 5 puntos para solucionar esto. No, esta es una cuestión bastante difícil. Y miren, esto no se soluciona invitando predicadores a las iglesias, ¿eh? Eso de que voy a invitar por acá a Abraham Vázquez y por acá a Itiel Arroyo, esas son puras estupideces, eso no sirve. Y se los dice alguien que trabajó años, casi 10 años en la pastoral juvenil, no predicando, ¿eh? Porque ir a predicar a las iglesias es una cosa muy fácil. Que me invitaron por acá y que me invitaron. Haces un sermón y lo predicas 3 veces en el mismo lugar y lo predicas el mismo por allá. Es más, la gente sabe tus sermones. No. La pastoral juvenil como tal, va a estar bancándotela cada semana con los jóvenes, es una de las cosas más difíciles que te puedas imaginar. Te sacan llanto, te sacan lágrimas, vives con ellos, los ves crecer y muchas veces están en una patada. Y bueno, el asunto es que no es nada fácil. En algún momento de mi pastorado juvenil en la ciudad de Monterrey, se estableció ahí la mega iglesia de Hillsong. Perdí mucha gente, perdí muchos jóvenes que se emocionaron porque llegó Hillsong, ¿no? Y ya sabes, obviamente, estas iglesias, o si se les puede llamar así, que llegan y se establecen en las grandes ciudades o en las metrópolis, ¿no? De los principales países, no tienen por fin ir a evangelizar a los perdidos. Esas iglesias se llenan con gente de otras iglesias. Entonces hay una rotación de personas. Y en aquel entonces tuve que enfrentar también ese fenómeno, tuve también que enfrentar ese fenómeno de que llegó esa mega iglesia ahí a la ciudad de Monterrey y tristemente muchos de mis jóvenes se fueron. ¿Por qué? Porque llegaron e implantaron básicamente un McDonald's, o sea, llegaban e implantaban una franquicia.
Y después el trabajo de años, de estar trabajando años, se viene por tierra. ¿Por qué? Porque el joven es joven, ¿no? Y al joven si le pones una pantalla y le pones un grupo a cantar y el tío lo ve como un formato de moda, un arquetipo de, este es el predicador de moda, se pudre todo. Entonces perdí muchos ahí. Y gané a muchos también, gané muchos de las calles, gané a muchos que estaban perdidos, gané muchos que andaban en pecado. El trabajo con jóvenes y el trabajo con los hombres creo que son dos de las áreas que muchos le sacan la vuelta. Y los que llegan a hacer el trabajo con jóvenes en las iglesias y los que llegan a hacer el trabajo con los varones en las iglesias no saben qué diantres hacer. Es decir, un día los ponen por ahí a cantar, ya los jóvenes ya ni siquiera aplauden con fervor, no están así. Te doy gloria, porque ya hay como una monotonía que los atomizó, los aburrió, los cansó. Y no los culpo, yo no puedo culpar a esos jóvenes, porque sé ciertamente que si la naturaleza del joven, de la jovencita, es dinámica, es competitiva, es impulsiva, y los tienes todos los mismos jueves, todos los viernes, todos los sábados, sentados en una banca aplaudiendo, los vas a matar. Mira, primero los vas a matar de aburrimiento, y segundo los vas a matar espiritualmente. La vida espiritual es mucho más dinámica que estar cantando, y la vida espiritual es mucho más dinámica que estar escuchando una predicación. Ya te irás dando cuenta tú de eso, ¿no? Bueno, cuando llegué a la ciudad de Monterrey, yo venía de una zona rural. Mi pastorado se estaba dando en una zona rural, estaba trabajando con migrantes, es decir, en una iglesia que tenía mucho flujo de gente, es decir, en una etapa de la iglesia había cientos de personas, decenas, cientos de personas, porque había mucho flujo de migrantes que llegaban a la zona, trabajaban y buscaban iglesias. Y en un momento la iglesia se vaciaba y te quedas con 5 o 6 personas. Esa era la dinámica en la que yo estaba acostumbrado. Una zona rural, una zona de escasos recursos, una zona de baja actividad moral, ¿no? Cultural, intelectual. Y ese era mi pastorado. En aquel entonces yo estaba haciendo también trabajo contra la batalla cultural en una página que se llamaba Open Your Eyes, ¿no? Que básicamente trataba de darle respuestas al progresismo, a la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, el Colegio de Obispos de la Iglesia Metodista me escuchó, ¿no? Me escuchó predicar, le gustó la forma en que yo interactuaba con esto y con aquello, y me invitaron a pastorear una de las iglesias más grandes en ese entonces de jóvenes. Les voy a ser muy sincero, la primera posición mía fue rechazarlo, por supuesto. Lloré muchas veces y le dije, no, yo no estoy hecho para eso, ¿no? O sea, yo no estoy hecho para pastorear tantos jóvenes, no estoy hecho para agarrar una iglesia en crisis. En ese momento el pastor de jóvenes había renunciado y era un pastorado de 10 años, 12 años. O sea, se habían creado nexos emocionales tan profundos que literalmente poner otro pastor, el pastor iba a ocupar un lugar como impostor, ¿no? Era una pastoral muy difícil, era una pastoral muy complicada. Y recuerdo que la última vez antes de mudarnos a aquella ciudad, lejos de mi casa, estuve en oración toda la noche y llorando le decía, Señor, haz de mí lo que tú quieras, pero no creo ser el que esté equipado para esto, ¿no? Llegué a una iglesia y a ver, muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto. Llegué a una iglesia con profetas. Escúchame lo que te estoy diciendo. Vas a decir, Edgar, pero eran metodistas, ¿sí? Eran metodistas. Sí, eran metodistas, pero tristemente también el metodismo se ha infiltrado toda esta basura, como se ha infiltrado en los pentecostales, como se ha infiltrado en los luteranos, como se ha infiltrado en los bautistas, los presbiterianos, y estaba lleno de profetas, tenían una escuela de profetas, escúchame lo que te estoy diciendo, y si hay gente de aquí, de esa iglesia, y todavía tiene esa estupidez, váyanse de ahí, la verdad es que es una iglesia que no les va a servir. Era una iglesia tan grande, que tenía 5 cultos, o sea, miles de personas, ¿no? Yo formaba, era un grupo de muchos pastores para atajar todo el trabajo de la iglesia, ¿no? Yo era uno de los pastores que venía a atajar el trabajo de los jóvenes. 150 jóvenes, para mí era una locura, ni siquiera en la iglesia en la que yo pastoraba llegué a tener tanta gente, entonces no sabía qué hacer, ¿no? No sabía qué hacer, y ya se dan ustedes cuenta. Obviamente que una persona que tiene celo, una persona que ama a Dios, una persona que busca la santidad, dice, ¿qué hago, Señor? Bueno, lo más sencillo es déjalo todo como está. Ellos ya tienen un formato establecido. Mira, ellos se juntan los jueves y luego hacen 30 minutos de alabanza y luego tú predicas y se acabó. Todo está muy sencillo, no tienes que cambiar nada. Pero me di cuenta de algo, ¿no? Si nosotros no cambiamos ese formato, matas a los jóvenes. Y los jóvenes, por eso como dice el grupo Barna, ¿no? Para todos aquellos que estén trabajando con jóvenes, los jóvenes pasan de la adolescencia a la juventud y abandonan la iglesia. La mayoría de ellos, el 50-60%, se van al mundo, hacen un batidero y luego ya cuando vienen todos hechos pedazos del mundo, si es que regresan, se vuelven a incorporar a la iglesia. Entonces hay una brecha ahí en la que los pierdes. Y es real, los pierdes. Es más, los puedes tener en la iglesia, pero ya no están ahí. ¿Por qué? Ya están atomizados, ya están aburridos, ya están cansados, se enfriaron, están en pecado. ¿Por qué? Porque hay una brecha real ahí en donde los pierdes, donde ya no funciona el de estarles poniendo las estupideces de Hillsong Worship, ya no funciona. ¿Por qué? Porque vuelves monótona la vida espiritual. La vida espiritual es muy dinámica. Cuando yo llegué ahí, empecé a hacer una evaluación, dije, esto está del carajo, mi señor, esto, profetizas. Fue ahí donde yo encontré una mujer que hacía piruetas y decía que interpretara esas. Imagínense nada más usted, cuando recién yo llegué a esa iglesia,
iglesia había una muchachita que me recibió haciendo piruetas y bailando y me dijo, decodifique este mensaje, pastor, que recibí en Australia. Era una iglesia de clase media alta. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con gente de clase media alta porque yo venía, primero, en las asambleas de Dios yo trabajé con una etnia. Imagínate nada más, una etnia rarámuri, que ni siquiera hablaba mi idioma. Una etnia que me llegó a decir sabochi, diablo blanco. Mi primer pastorado se dio bajo mucha pobreza. Yo bajé como 20 kilos en mi primer pastorado, ¿no? Comiendo atún y comiendo sopas maruchan, por el amor a la obra, ¿no? Muchas noches en oración, desarrollé ansiedad, desarrollé crisis obviamente emocionales. Y el pastor, el que en aquel entonces estaba tutelando, me dijo, no estás hecho para esto. Y entonces eso me picó la cresta, ¿no? ¿Cómo que no estoy hecho? Estoy entregándole mis mejores años. Pero mi primer pastorado se dio con una etnia rarámuri. Después mi segundo pastorado se da en el contexto de un copastorado, ayudar a un pastor, ¿no? Ahí aprendí muchísimas cosas como copastor, ¿no? Aprendí a visitar a la gente porque gracias a Dios, le mando un abrazo fuerte a mi hermano Maturino, si es que algún día llega a ver este video. El hermano Maturino, que era un hombre de campo, me enseñó muchísimo el cómo ser un pastor en el campo, ¿no? En el campo, visitar a la persona, comerte un plato de frijolitos con ella, tocar a la puerta, sentarte con ellos a platicar, salir en la mañana, convivir con ellos. Esa parte te humana, te hace humano. Es como te dicen, haces que traigas el olor de la oveja. Mi tercer campo fue un poco más evangelístico. ¿Por qué? Porque en ese inter, en el que yo estaba sacando mis credenciales en las asambleas de Dios, no había iglesia disponible, entonces yo empecé a hacer giras, empecé a salir mucho a predicar. Predicaba que en aquel estado y que en aquel estado, que en esta conferencia, que en este congreso, etcétera. Y después viene el plato fuerte, ¿no? El plato fuerte es, yo me traslado al metodismo. Estaba haciendo un ministerio en las calles en ese entonces que se llamaba Transformados por la Cruz. Todos los días salíamos a la calle, poníamos una rejita y en medio de la plaza a predicar a voz en cuello, ¿no? Predicar en voz en cuello. Ahí conocí a mi esposa en la calle, literalmente un día, como era un ministerio interdenominacional que habíamos iniciado yo, mi amigo y yo, de 2 denominaciones diferentes, yo en aquel entonces pentecostal de las asambleas, él metodista. Él me presentó a mi esposa en aquel entonces y bueno, para no hacer muy grande el asunto, de ahí me traslado al metodismo. En el metodismo mi pastorado viene a ser rural nuevamente, un pastorado rural, y en ese pastorado doy el brinco, ¿no? El gran brinco. Viene siendo como, ya no te quiero aquí, quiero que subas un escalón, me dice el Señor, ¿no? Quiero que subas un escalón, ya no vas a trabajar con esta gente, vas a trabajar con doctores. Tenía entre mis jóvenes, fíjense, tenía doctores con PhD, literalmente, tenía licenciados, tenía filósofos, tenía gente, matemáticos de altísimo nivel, médicos, gente de clase media alta que estaban estudiando en las mejores universidades, y yo llegué de una zona rural, ¿no? Fue un reto impresionante, pero el asunto no es ese, el asunto es ¿qué haces con los jóvenes? Probablemente ustedes estén en grupos de jóvenes, tus hijos estén en grupos de jóvenes. ¿Te has preguntado qué diantres hacen ahí? ¿Te has preguntado ciertamente qué hacen ahí? Yo te voy a hacer así a grandes rasgos qué haces. Cantan y escuchan un sermón, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Te voy a presentar el plan de trabajo que consolidé con mucha oración, con mucho llanto, con mucho esfuerzo y cómo este plan de trabajo hizo explotar la iglesia. Los jóvenes abandonaron el pecado, los jóvenes se casaron, los jóvenes tomaron la batuta en el evangelismo, los jóvenes se volvieron apologistas, los jóvenes se volvieron pastores, se volvieron maestros, muchos de ellos son pastores hoy. Fue una lucha impresionante. No lo volví a implementar, obviamente en aquel entonces fue mi última iglesia, y si quizá si alguno de ustedes les sirve, aquí se los voy a presentar en qué consiste. Cuando llego a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es que yo hice una lectura de la iglesia, porque no todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Han adecuado formatos, ¿no? Unos los sientan así en círculos y luego se ponen a leer la Biblia. Otros tienen 30 minutos de alabanza y 10 minutos de cánticos lentos y están aplaudiendo y luego ya un sermón, etcétera. Y ese es como el formato monótono de cada semana. Por allá los invitan a un campamento donde va a venir un grupo famoso, ¿no? Donde van a tocar y van a poder saltar, o ellos mismos organizan un campamento donde se dan con globos y juegan y gritan y todo ese asunto. Eso es muy común en los grupos juveniles. De hecho, uno de los campamentos más grandes aquí de la zona de México es un campamento juvenil que consiste en 3 cosas. Invitas grupos musicales e invitas predicadores. No hay más. O sea, realmente vendría a ser como un caso aislado, un caso raro, una iglesia que ha determinado una estructura de trabajo basado en la necesidad de sus propios jóvenes. El formato de trabajo en las iglesias con los jóvenes es muy general, pues, es muy general. Y lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Es más, yo mismo prediqué muchas veces, yo vuelvo a salir a predicar y el formato sigue siendo el mismo. Me invitan a predicar con los jóvenes, el formato es ese.
alabanza y luego sigue la predicación. O me invitan por allá a una conferencia, 30 minutos de alabanza y luego sigue el predicador. El formato se ha adecuado tanto a creer que todos tenemos la misma necesidad que atajas muy poco. Esa es la realidad. Tristemente es la realidad. Ahora, esto en el peor de los casos, ¿no? Porque si tú vas a una iglesia presbiteriana, ni siquiera hay esta dinámica con las emociones, esta dinámica espontánea. Una iglesia luterana menos, es una misa. Entonces, creo que hay una forma de revitalizar esto. Cuando yo llego a la iglesia, me encuentro con una lectura terrible. Bien, los jóvenes acaban de salir de un vínculo emocional fuertísimo con su pastor. Nosotros somos pastores itinerantes en la iglesia metodista. Entonces yo era el pastor impostor, yo el pastor que venía a suplir a su pastor, no a su papá o a su líder espiritual, yo qué sé. 2, esa iglesia estaba gobernada por Jezabeles, mujeres. Entonces, para cuando ustedes lean la Biblia en Apocalipsis y digan, Jezabel, el espíritu de Jezabel, sí, ese existe. Son mujeres que se empoderan en la iglesia y porque tienen cierto poder adquisitivo, terminan determinando el rumbo de la iglesia. Se creen profetisas, se quieren empoderar, creen predicadoras, que esto y que aquello. Son una basura para la iglesia. Son de verdad un problema, ¿no? Porque se imponen sobre el liderazgo de los hombres. Entonces me encontré con una escuela de profetas. Hágame usted el favor, una escuela de profetas. Le voy a pedir a los moderadores que me echen de aquí a Respuestas Evangélicas. Échemelo de aquí. No lo necesitamos aquí, ¿no? O sea, una persona así tan patarata. Y no te quiero volver aquí a ver aquí la verdad, ¿eh? Échelo, mujer, por favor. Tenían una escuela de profetas y esa escuela de profetas les enseñaba, escucha acá, a profetizar. Les enseñaba a profetizar. Yo no sé si en algunas iglesias tengan ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, pero les enseñaban a profetizar. Entonces ellos se reunían no a estudiar la Biblia, sino a aprender a profetizar. Y luego, cada 2 o 3 meses, llegaban los profetas de Estados Unidos, porque por supuesto hay este malinchismo de que si la gente viene de Estados Unidos, la gente es mayor. Entonces, atomizan al propio liderazgo, ¿no? Autóctono y elevan a figuras que vienen de otros lados. ¿Por qué? Porque es el formato. Entonces venían los profetas de otros lados y profetizaban a la gente. Y la gente se volvía loca porque, claro, el fenómeno positivista del mundo moderno es, si te dicen una palabra agradable que endulza tus oídos, obviamente te vas a emocionar. Tú vas a ir a las naciones, le decían a los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando yo citaba a los primeros jóvenes a la oficina, ¿no? Para hacer trabajo pastoral, conocerlos, ellos me decían, oiga, pastor, pero es que yo tengo una promesa de Dios. El Señor me dio una profecía de que yo voy a ir a las naciones. ¿Y qué significa eso exactamente? No sé, pero yo voy a ir a las naciones. ¿Pero qué significa? O sea, ¿vas a ser misionero? ¿Vas a ir a viajar a las naciones? ¿Vas a ser un pastor? ¿Qué significa? O sea, no tenía nada claro, ¿no? O sea, simplemente eran ese tipo de profecías estúpidas que luego le han hecho tanto daño a la iglesia y tristemente, pues muchos de ellos estaban embelesados con eso. Por eso terminé siendo expulsado de esa iglesia. Por eso mismo, porque me enfrenté a toda esa escoria, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? El obispo de aquel entonces que me busca, ¿no? Y que quiere arreglar las paces conmigo, no hay nada que arreglar. Hiciste un batidero y si un día estás viendo junto con tus hijos, ¿no? Porque sus hijos me quieren, o sea, me aprecian, me ven como un referente. Metiste las 4 patas, ¿no? Y muchos jóvenes que se perdieron fueron por tu culpa. Este obispo me reclamaba porque yo, por ejemplo, decía que el credo de los apóstoles, o que el credo niceno-constantinopolitano formaba parte de nuestro quehacer teológico. Era el clásico tío, ¿no? Tan embebido en su propio ego, tan embebido en su propio egocentrismo, que creía que todo lo que él decía estaba bien y todo lo que los demás decían era estupidez, ¿no? Entonces se empezó a fraguar la idea de que yo era un católico porque citaba el credo, o porque creía que nuestro quehacer teológico incorporaba la tradición, o porque el metodismo incorporaba la razón y la experiencia. No, para ellos era una locura esto. Ya eran profetas, así nada más. Bien, cuando llego, por supuesto, tengo que hacer el análisis y este análisis es devastador. O sea, no se puede trabajar aquí. Vuelvo y repito, cualquier persona, lo mejor que puede hacer es no aceptes esto. No aceptes esto porque vas a sufrir mucho, ¿no? Si el pastor, si el líder que está encima de ti no tiene la humildad para reconocer que en realidad hay un problema a tratar, no le aceptes nada. No aceptes el cargo. Porque lo único que te vas a echar es un saco de alacranes a la espalda gratuito, ¿no? No vas a tener el apoyo de los pastores, no vas a tener el apoyo de la iglesia, porque si llegas a hacer un cambio, te lo van a escrachar hasta el alma, ¿no? Es como esas iglesias viejitas que ponen manteles, ¿no? En el altar, como sábanas, ponen sábanas enfrente, y si llegas a quitarle esas sábanas, te condenan como el más grande hereje, ¿no? O tienen un piano ahí, llega a mover el piano a la izquierda, te quieren condenar. Entonces, no se puede trabajar. Es mejor que no trabajes ahí. No porque la gente o los jóvenes no merezcan, sino porque un trabajo que no hace en conjunto desde la cabeza hasta abajo no sirve. O sea, te van a escrachar, te van a dinamitar, te van a atomizar y te van a hacer mucho daño. Y mejor es librarte de ese daño y servir al Señor en un momento donde el Señor realmente te dé la oportunidad. Ahora,
¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Porque quiero persuadirte a que no sirvas en la iglesia? No. Quiero persuadirte a que seas sabio. La Biblia nos dice que seamos sabios, ¿no? Al tomar las decisiones. Si tú vas a tomar el liderazgo de los jóvenes, lo primero que tienes que hacer es ser hombre. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo cuando llegué con el pastor en la mesa directiva, yo tomé mi plan de trabajo que me costó casi un año y le dije, este es el plan de trabajo, yo no acepto más. Y lo vieron y lo ojearon y se rieron, ¿no? Les parecía estúpido. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a los profetas, al worshipeo, al gilsoneo, ¿no? A los campamentos de risas. Y cuando vieron mi programa de trabajo, ¿qué es esto? O sea, estás loco. Ahorita te lo voy a presentar. Yo les dije, necesito una oportunidad. Necesito una oportunidad de trabajo. Y luego, la primera cosa que yo hice, te vas a asustar, te vas a asustar. No puedes iniciar un trabajo pastoral si no has subido a la montaña. O sea, la primera cosa que yo hice es, empecé una semana, 2 semanas, 3 semanas a ver a los jóvenes. Y empiezas a detectar toda esta bolita, ¿no? De 20, 30, 10, ¿quiénes son los espirituales? O sea, ¿quién de estos jóvenes no anda pensando en fornicación? O sea, realmente quiere consagrarse. ¿Cuál de estos jóvenes tiene mínimamente o quizás se le puede entrever una vocación? Tienes que hacer un trabajo, vas haciendo tu libreta, ¿no? Estás observando simplemente, como un observador, 1 semana, 2 semanas observando a los jóvenes. Este joven es serio, es muy serio. Este joven realmente puede tener una autoridad moral sobre los demás. Este es un payaso, ¿no? O sea, este es el clásico que hace reír a todos, no se toma nada en serio, es puro juego. Este no sirve, o sea, este es una manzana podrida. Este no lo puedes tomar en serio para el liderazgo, te va a echar a perder todo. Después tienes a las jovencitas, ¿no? Esta jovencita es la muchachita seria, pero que tiene como una serie de traumas, ¿no? Que quiere imponerse sobre los demás porque piensa que porque es mujer la vas a atomizar. Entonces, tienes que lidiar con eso, porque cuando ya vas al liderazgo, los llevas al liderazgo, esta gente te va a traer problemas. Les voy a decir una cosa que quizá los pastores que están aquí en el chat no me van a dejar mentir. De mis 4 iglesias, el 80 o el 90% de los problemas que yo llegué a tratar, ¿no? Y esto a veces lo platico con mi esposa, el 80 o el 90% de los problemas que yo llegué a tratar en las iglesias era con mujeres. No con hombres. Los hombres son muy desatendidos de los problemas, no les importa, lo interiorizan, no los viven. Si tienen un problema, el problema tiene que escalarse muchísimo para que el hombre reaccione. La mujer no. Si a la mujer no la saludas, se va a crear un problema en la iglesia. Si la mujer trae el mismo vestido con otra mujer, ahí se va a crear un problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres exteriorizan mucho sus problemas, ¿no? Entonces el pastorado tiene mucho que ver con quién vas a trabajar. Tienes mucho que ver. Entonces, lo primero que haces es observas. Llegué y observé. Y me encontré que de ese cúmulo de 150 jóvenes había máximamente 10 jóvenes, entre mujeres y hombres. 10 jóvenes. O sea, estamos hablando, y de todas las edades, estamos hablando de jóvenes hasta de 25 años, jóvenes de 17 años. Yo vi capacidades espirituales muy destacables. Vi diamantes en bruto en ellos. Vi que muchos de ellos estaban en pecado, ciertamente estaban encerrados en su monotonía, estaban caídos, pero vi el diamante en bruto. Dije, si este joven, alguien le tiende la mano, este joven termina siendo pastor. Lo que pasa es que este joven lo han pisado, lo han atomizado, a esta muchachita se han burlado de ella, a esta la han atacado, a esta la quitaron. 10 jóvenes. Bueno, estos 10 jóvenes yo los anoté en mi lista. Fíjense todo lo que tuve que pasar. Llevé mi lista. Esta es mi lista con la que yo voy a trabajar. 10 jóvenes. Eso es impensable. O sea, tú eres el pastor, tú no puedes tener a 10 jóvenes trabajando. Sí, lo voy a hacer. Porque el pastor viene y suma sus talentos. El pastor no es un hombre orquesta. El pastor viene y suma sus talentos a la iglesia. Entonces ellos me dieron una contraoferta. No, estos son los jóvenes con los que queremos que trates. Yo ya los había observado. Jóvenes estúpidos que hacían fiestas, que se reían, que todo era una broma, que andaban en pecado terriblemente, que no tenían ningún interés de retractarse en su vida. No, no se puede, no se puede. Dale la oportunidad. No se puede. Bueno, una vez que hice eso, que me dieron el visto bueno, en mucha oración y en mucho ayuno, estructuré un trabajo llamado Las 4 columnas. Este trabajo está en mi página, edgarpacheco.com, ahí lo van a encontrar. Si a alguno de ustedes les sirve incluso para su vida personal, este trabajo, de verdad, a mí me sacó muchas veces del atolladero. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Este trabajo está creado estructuralmente para atajar todas las necesidades del grupo juvenil. Todas las necesidades del grupo de jóvenes están atajadas aquí. Raramente e irónicamente, incluso el que te cases, todo está atajado aquí. Y cuando se llevó a cabo, lo llevé a cabo un año entero, ¿no? Antes de que me salieran los profetas que se querían arrancar los pelos porque les quité totalmente el poder.
Este trabajo de las 4 columnas hizo que hubiera pastores, hizo que hubiera maestros, jóvenes salieron del pecado, hubo un avivamiento, se estableció un movimiento evangelístico, un movimiento social, se visitaban orfanatos, se visitaban casas sociales, se visitaban asilos de ancianos, se hacían despensas, se salían a las calles, se traían a gente, se iba a buscar el borracho, se repartían folletos, se hacían celos. Fue un avivamiento impresionante, potentísimo, hasta el punto que muchos jóvenes el día de hoy, que formaron parte de este movimiento, hoy están pastoreando. Y me piden el formato. Edgar, pásame el formato de las 4 columnas porque quiero implementarlo en la iglesia. Bien. Vamos a ver. 4 columnas. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Antes de decirles cómo funciona el trabajo de las 4 columnas, para tratar de restaurar el trabajo de los jóvenes, si es que me consideran que mínimamente puedo apoyarles en esto, fui pastor, no lo soy, pero creo que puedo apoyarles. Antes de que te lances al trabajo, antes de que, oye, queremos que Juan Pérez sea pastor de jóvenes, antes de que ya Dios te haya dado el sí, hijo, quiero que tú seas pastor, antes de que empieces a trabajar, hay que hacer algo. Preparad el terreno, sembrad para vosotros en justicia según la misericordia, haced barbecho vuestra tierra. Hay que meter el asadón al corazón, porque lo que se te acaba de encargar es valga la redundancia, es un cargo que implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo y va a implicar muchas lágrimas. Y si no tienes los suficientes huevitos, vas a tronar. Seas hombre, seas mujer. En tu caso, varios, ¿no? ¿Qué fue lo primero que yo hice? Recuérdense, yo vi 10 jóvenes. Ponga mucha atención. Yo vi 10 jóvenes que tenían potencial, ¿no? Yo no vi 10 jóvenes perfectos. Yo vi 10 jóvenes que tenían potencial. Y que yo sabía que si estos jóvenes entraban a una disciplina, les ponías un reto y se tomaban en serio las cosas, esos jóvenes iban a dejar el pecado, iban a dejar las malas palabras, iban a dejar la vida sosa, iban a dejar la irreverencia y se iban a consagrar. Yo vi eso y lo aposté, les aposté todo. Muchas veces, muchos jóvenes están buscando que alguien les apueste, ¿sí? Pero han sido atomizados, han sido escrachados, han sido dejados de lado. Bien, ¿qué hice? Esto es lo impensable. Esto mucha gente lo ve como, ¿pero cómo que hiciste eso? Sí, eso hice. Esto hice. Esto es lo que sigue. Esto es lo que hice. Pongan mucha atención. 150 jóvenes. Yo tomé el grupo de 10 jóvenes y los separé de los otros 140. Me reuní con estos 10 jóvenes y les di un voto de confianza. Ese primer voto de confianza les voló la tapa. Nadie había apostado por ellos. Nadie los consideraba. O sea, eran simplemente jóvenes que iban a la iglesia. Nadie llegó a creer que ellos pudieran llegar a tener una vocación, que ellos llegaran a poder servir. Es más, el servicio consistía básicamente en saludar a la gente cuando entrabas o dirigir o hacer una oración antes de empezar la alabanza, ¿no? Ese era el servicio que se daba en la iglesia. Los tomé, tuvimos una junta y les dije, esto no va a ser así. Y les empecé a hablar de las 4 columnas, ¿no? Y a ellos les sonó tan impactante las 4 columnas, se dieron cuenta de todo lo que atajaban. Pero les dije, ¿les gustaría servir conmigo en esta área, en este año? Sí, claro. Porque obviamente trabajar con jóvenes, muchos piensan que es muy fácil. No. Bueno, vamos a trabajar este año, pero antes de esto, vamos a hacer lo siguiente. Antes de esto, ustedes 10 y yo, nos vamos a ir al monte. ¿Escuchando? Nos vamos a ir a encerrar. 3 días de ayuno, 3 días de oración y 3 días de silencio. Cuando yo les dije a aquellos muchachos, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo ayuno? Ayuno total, papá. Ni un caramelo te vas a comer, nada, cero. Ni una dona, ni un pan, ni que el ayuno de Daniel, que esas basuras que se inventaron, nada, cero, ayuno total. Vamos a probar realmente si tienes la capacidad para resistir, porque van a venir muchos problemas y queremos consagrarnos. 3 días seguidos, aislados totalmente. Rentamos por allá en un cerro, literalmente en un cerro, muy famoso, ¿no? Rentamos en unas cabañas aislados, no hay electricidad, no hay luz, no hay teléfono, no hay nada. Y nos fuimos a las cabañas y al principio se reía, ¿no? Pero ¿cómo en silencio? Total, silencio total. Y les dije, al primero de ustedes que jugando, riéndose o bromeando estúpidamente, ¿no? Diga una palabra, yo lo expulso. Ustedes no forman parte de mi grupo. Fue un reto tan impresionante que no lo podían creer. O sea, ellos no podían creer esto. Entonces, ellos, les voy a contar la verdad, llevaban cinta, gente, cinta de aislar, cinta de esa café, ¿no? Porque realmente decían, no, yo lo voy a lograr, ¿no? Yo lo voy a lograr. Y sí, al principio eran muy cancheros porque la naturaleza del joven es competitiva.
Entonces vamos a estar 3 días de ayuno, oración y silencio. Yo preparé un programa para quebrarlos emocionalmente en ese programa. Los vi llorar como nunca habían llorado en la vida. Preparé un programa para quebrarlos en ese programa, para llevarlos a reconocerse literalmente que no son superiores a nadie, que estaban recibiendo un voto de confianza, que el Señor estaba mirándolos por medio de mi trabajo pastoral y que realmente ellos iban a servir. Y incluso, ahorita les voy a decir lo que hice, que de verdad explotó el último día. Todos estábamos llorando. El primer día todos llegaron bien cancheros, ¿no? Con sus botellas de agua y todo el asunto, porque lo único que podíamos hacer era agua. Escogieron su cabaña cada uno, ¿no? Y hicimos el primer servicio, y en ese servicio yo dije, a partir de este momento, 5, 4, 3, 2, 1, se acaban las palabras. Voy a tener a 3 personas que van a estar apoyándome. Si los ve que alguno de ustedes habla, se van de aquí, se largan. Había un carro que yo había contratado que los iba a llevar a su casa. Yo no estaba jugando. Se van a ir a su casa, ¿sí? Ay, pastor, te vas a ir. De verdad, no estoy jugando. Si me quedo con 2, esos 2 son los que van a trabajar. Obviamente, escuchen bien, el primer día, gente, te las quieres comer ardiendo, eres joven, eres canchero, eres chaviza, te las tragas ardiendo, te crece el canchero. Sí, el primer día, obviamente, muchos se pusieron cinta, ¿no? Para no hablar, porque eran bocones, estaban acostumbrados al bullicio de la sociedad, al bullicio del día a día. No saben lo que es estar callado, pero miren, incluso si te pones una cinta en la boca, acá no se apaga el asunto. Y tuvimos una serie de trabajos para tratar con los pensamientos intrusivos, para tratar con el quebranto emocional, para tratar con la humildad, y todo basado en la Biblia, ¿no? Pero el primer día bien cancheros. Todo bien, todo, yo podía hablar solamente cuando estaba dando el sermón, cuando estaba tratando con ellos, y después de ahí nos íbamos cada quien a nuestro lugar. Ellos nada más podían tener una Biblia, no libros, no celulares, no nada. Biblia solamente. El único libro que ellos podían leer era la Biblia. El campo era muy grande, se desparramaban, ¿no? Ellos se iban, les quitamos los celulares y decían, pero pastor, si hay una emergencia, no se preocupen, aquí hay gente encargada que si hay una emergencia se agarran el carro y se los llevan. Pero si mi papá me llama, entonces tú no estás indicado, porque no puedes soltar ni un momento el mundo en el que te desenvuelves. No lo puedes aguantar, entonces no puedes servir, porque siempre vas a traer el bullicio, ¿no? Esa frivolidad de la vida. Mira, si se muere alguien allá mientras tú estás aquí, se murió, punto. Te la vas a bancar bien estoica. Bueno, el primer día, pues sí, se desparramaban y se iban a leer la Biblia. El segundo día, papá. El segundo día era como si se les estuvieran saliendo los demonios. Lloraban, se escuchaban los llantos en la noche. Muchos querían romper el ayuno y siempre había alguien en el comedor porque llegaban con hambre y querían, y alguien siempre le decía, seguro, esta es tu última oportunidad. Y se regresaban y se fajaban los pantalones y ahí estaban llorando, Señor, ayúdame, orando en silencio. Iban y pedían intercesión, ¿no? El segundo día. En el segundo día yo hice un trabajo entre ellos, porque miren, les voy a decir una cosa, gente. Según la psicología de Carl Jung, hay 3 formas en las que nosotros nos desenvolvemos. Lo que le proyectamos a la gente, es decir, ese alter ego que queremos venderle al otro, ¿no? Yo quiero que tú me veas así, que es muy propio del narcisismo de las redes sociales que han vuelto una plataforma de esto. El otro es cómo te ve la gente y el tercero es cómo realmente eres. Entonces muchos de ellos, obviamente queriéndose vender en un mundo de clase media alta, van configurando su etos con esa idea de que ellos son superiores, aunque no te lo dicen. Hay ciertas actitudes, hay ciertas cosas que terminan lastimando a la persona. Entonces hice una actividad, esa vez, me acuerdo que hice una actividad. Puse una hoja en sus espaldas. Recuerden, en este momento nadie puede hablar. Perdí uno, ahí perdí a uno, ¿no? Porque no sé qué pasó, el tío se descuidó y empezó como cotorro y cuando menos pensó que yo lo estaba viendo y se quedó así y empezó a llorar. Perdóname, pastor, perdóname. Lo siento mucho, lo siento mucho. No, por favor, me decía, por favor, lo estoy intentando. No, lo siento mucho. Y se acabó tu retiro. O sea, si te quieres quedar o si te quieres ir, tú ya no formas parte de este grupo, no formas parte de este liderazgo. Gente, eso marcó un presente en todos. Miren, se les puso la piel de gallina a todos. ¿Ve? Al segundo día obviamente se estaban desintoxicando, ¿no? Muchos hay obesos que nunca habían interactuado con el ayuno, otros espiritualmente en las noches estaban interactuando por primera vez ya con lo que habían leído en la Biblia, lejos del bullicio, lejos de la frivolidad de la vida. Ese día hice una actividad, el segundo día hice una actividad. La actividad consistía en lo siguiente: les puse una hoja de papel blanca en la espalda y les di 5 colores a cada uno y les dije, el color negro simboliza que esta persona es muy desagradable.
El color blanco simboliza que esta persona es muy agradable y transparente. El color rojo simboliza que esta persona es muy violenta. El color verde significa que esta persona es muy cuidadora, muy intercesora. Y el color azul significa que esta persona es muy amorosa. Quiero que te acerques a cada persona del liderazgo y según tu percepción pintes 2 colores. ¿Cómo lo consideras? No, pues obviamente se hizo la actividad, nadie sabía nada porque todos tenían la hoja en la espalda, llegaban y le pintaban. Cuando quitaron la hoja y se empezaron a dar cuenta, primero, cómo los ven los demás, empezó el llanto. Ya estaban siendo quebrados por Dios en ese momento. Ya estaban siendo quebrados. Empezó el llanto. No podían creer que toda esa careta que tenía, ¿no? De chico bueno, de lindo, de dinero, se les estaba cayendo. Muchos no lo podían soportar. Muchos creían que era envidia, no entre ellos mismos. Muchos creían que el otro le tenía envidia. Y entonces ahí empezó a aflorar nuevamente lo que muchas veces Jesucristo trató con sus discípulos. Esa misma noche, antes de cerrar el segundo día, los sentamos a todos, ¿no? Nos sentamos todos en un círculo y todos traían esa tensión, ¿no? Porque habían visto en su espalda colores negros y no podían creer que ellos, ¿no? Los que habían construido toda su reputación, alguien les hubiera puesto un color negro. Entonces, esa noche, en esa tensión, sin hablar, con el ayuno a flor de piel, las emociones ya se sentían así al toque, les dije, quítense todos los zapatos, ¿no? Quítenselos todos. Se quitaron todos los zapatos y le pedí a los líderes que me estaban ayudando, le dije, traigan tinajas de agua. Y les dije, ahora van a mostrar realmente que a pesar de que esta reputación que ustedes han creado, ustedes están para servirse unos a otros. Y se van a lavar los pies unos a otros. Mi gente, cuando sucedió eso, yo no podía ni soportar. O sea, yo de verdad los veía, decía, o sea, yo estaba llorando con ellos. Yo estaba llorando con ellos, ¿no? Se lavaban los pies y lloraban. O sea, literalmente se enjuagaban los pies con lágrimas. Era como que por primera vez, sin palabras, sin sermones, sin música, sin nada, estaba interactuando la persona cruda tal como es. Y le decía a la otra mientras le lavaba los pies, yo te voy a servir. Y eso fue como demoledor, así al punto de que al segundo día se sentía la presencia de Dios en ese lugar, pero de una forma espectacular. Ya no hubo lucha con el ayuno, ya todos el segundo día ya lo habían vencido, pero empezó la lucha con el sonido, con las palabras. Querían hablar, no sabían cómo lidiar ahora con esto, ¿no? Nunca había, y siempre tenían a alguien que los estaba cuidando, entonces no había algo como me la banco. Y aparte, había un juego en la conciencia de ellos mismos, porque si se autoengañaban ellos mismos, sabían que el otro lo había logrado y ellos no lo habían logrado, y los jóvenes son competitivos. Entonces, entre ellos mismos había como una suerte de competencia, yo lo voy a lograr hasta el final, ¿no? El tercer día, cuando ya se iba a acabar el ayuno y la oración, yo noté que muchos de ellos ya estaban desmejorados. 3 días de ayuno para un joven es algo impensable, ¿no? Ese tercer día invité a un pastor, ¿no? A que fue a darnos un sermón sobre la humildad, sobre la sencillez, sobre el servicio. Y sí, recuerdo que ese día de verdad, ya cualquier palabra que alguien decía algo, ya todos estaban en llanto. O sea, literalmente llegó un momento donde sus emociones se quebraron tanto que si un pastor citaba la Biblia, ellos empezaron otra vez a encontrarle el sabor a las cosas que verdaderamente valían. Ya no tenían televisión, no tenían celular, no tenían redes sociales, no le estaban presumiendo nada a nadie, se estaban lavando los pies unos a otros, no estaban presumiendo con su boca, no había alabanza, no había sermones. Ese último sermón, cuando empiezan a escuchar la Biblia, estaban llorando otra vez todos, ¿no? Estaban otra vez llorando todos. Aquí sucede lo más impactante, ¿no? Se cierra ya el ayuno, yo me presento delante de ellos, me siento muy orgulloso, lo han logrado, los estimo, les digo que fue fenomenal, que a pesar de los altibajos y que perdimos a uno y que algunos estuvieron a punto de ceder, es hora de cerrar, es hora de regresar a casa, ¿no? Es hora de regresar a la iglesia, es hora de regresar y servir a la iglesia. Y les dije, cuando yo cuente hasta 3, ustedes después de 3 días van a gritar gloria a Dios, ¿no? Y algunos se quitaron la cinta, ¿no? Miren, esto no es como, esto se hubiera muerto ahí, esto se hubiera muerto en ese ayuno, ¿ven? Porque este tipo de pretensiones siempre de, eso no es nada, yo puedo hacer más, ese tipo de pretensiones en la iglesia es lo que destruye las iglesias. Porque para un jovencito que siempre le han escrachado, que siempre le han dicho que no sirve para nada, que siempre se ha sentido un cero a la izquierda en la iglesia, que en su propia casa nunca le han dado una palmada, que su propio papá no le puede dar un poco de respeto porque lo ve como inferior, el simple hecho de que él vea que ha logrado algo
¿sí? El simple hecho de que él vea que él ha logrado algo, para él es sorprendente. Y que tenga alguien enseguida, un pastor, un amigo que le diga, lo lograste, campeón. Uf, yo sé que para ti tú puedes ayunar 40 días, tú eres Gigi Ávila, pero tú no vas a entender esto, ¿no? Entonces, cuando cerramos el ayuno, les dije, van a gritar gloria a Dios. Gritan gloria a Dios. Uf, hermanos, se derramó la presencia de Dios. No podían creerlo, se abrazaban entre ellos. Lo logramos, se abrazaban. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Yo nunca había escuchado a estos jóvenes decir tantas bendiciones. Se abrazaban y de ahí salió mi liderazgo, 3 días. Cuando llegamos a la iglesia, ellos mismos estructuraron la iglesia. Ellos mismos se dieron cuenta, ¿sí?, de que la iglesia estaba hecha pedazos, el grupo de jóvenes estaba hecho pedazos. Ellos mismos decían, pero ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta alabanza? ¿Por qué no hacemos otro tipo de cosas? Aquí es donde entran las 4 columnas. Ya una vez que tenía un respaldo espiritual fuertísimo de mi lado, ¿sí? Ya una vez que tenía un respaldo espiritual fuertísimo a mi lado, les dije, bien, así como yo los vi a ustedes, así como yo les aposté a ustedes, necesito que ustedes que van a estructurar las 4 columnas escojan de entre el grupo general a una persona que les va a ayudar a cada uno. Ellos escogieron una persona y se convocó un segundo ayuno, pero un segundo menos denso, ¿no? O sea, ya no era tan intensos con silencio, era un ayuno más como de recogimiento donde ellos iban a estar interactuando. Ahora sí. Aquí vienen las 4 columnas. Las 4 columnas es, antes de comenzar ese fundamento de las 4 columnas que tienen por fin atajar todas las áreas espirituales de la vida, esto es lo que se hace. Sin esto no funciona, gente. Tú puedes estructurar lo que tú quieras, pero si no tienes un liderazgo que sienta en la carne el dolor de lo que es trabajar para la iglesia, no sirve. Así sean 2 jóvenes en la iglesia, si sean 2, si no sienten en la carne el dolor de lo que es estar viendo cómo la iglesia se pudre, no sirve. Y aquí tienes al clásico boomer, ¿no? Yo he ayunado más, yo lo puedo hacer mejor. Siempre va a ser así. Por eso les digo, cuando tú le apuestas a un joven, crees en él, confías en él, le tiendes la mano, incluso si dejas que el joven te traicione, incluso si dejas que el joven te pise, eso lo va a hacer a él madurar, porque nadie le había otorgado un voto de confianza. ¿Ves? Porque todos piensan que el joven es idiota, que el joven es estúpido, que el joven no puede lograr nada. Por eso acá el boomer dice, 3 días no son nada, porque siempre es como al joven se le estupidiza. El joven sirve para brincar, el joven sirve para gritar, el joven sirve simplemente para aplaudir y cantar canciones de worship. No. Los jóvenes literalmente pueden poner a temblar el infierno si trabajas bien con ellos. Ahora sí, vienen las 4 columnas, lo que les quiero presentar. Este es el trabajo de las 4 columnas. Esta es la estructura de las 4 columnas. Las 4 columnas tienen por fin atajar todas las áreas de la vida espiritual y se llama 4 columnas porque intenta aglomerar todas esas áreas. El área de la espiritualidad, la área teológica, que específicamente es denominacional, porque este es un trabajo que no necesariamente está circunscrito a una iglesia, puede ser un trabajo interdenominacional para bautistas, puede ser un trabajo se llama 4 columnas porque intenta aglomerar todas las áreas de la espiritualidad: teológica, denominacional, apologética, intelectual, evangelística, social y misionaria, y espiritual, devocional y comunitaria. 4 columnas: teológica, denominacional, apologética, intelectual, evangelística, social y misionera, y espiritual, devocional y comunitaria. Lo mínimo que necesitas para implementar estas 4 columnas es 1 año, mínimo, porque se trabaja sobre a corto, mediano y largo plazo, es decir, trimestres, donde se va a hacer un análisis de cómo va avanzando el trabajo de las 4 columnas. Si tú te fijas, aquí dices, ¿y dónde está la alabanza? ¿Dónde está el grupo de música? Exacto.